Bienvenidos a la clase número 9, la unidad 9. Vamos a ver Application Software number 2. Es la segunda clase de Application Software. Entonces vamos a empezar con el calentamiento. Get ready. Before you read the passage, talk about these questions. Number 1. What are some purposes of software? Why must software engineers learn about many different industries? Ok, ¿se acuerdan cómo contestar las preguntas? Una es de verbo, número 2. Y número 1 es de to be. What are? Entonces empezamos con ese to be. Y el subject, purposes of software, quieren unos propósitos o purposes. Ok, usamos todo lo que tenemos aquí. Some purposes of software are. Y ahora palabra de información, what, pues ¿cuáles son? Usamos mucho el what en inglés, cuando es cuál también, es algo muy común, nosotros usamos el what. ¿Qué son? ¿Qué son algunas purposes, algunos propósitos de software? Some purposes of software are. ¿Qué puedes poner aquí de tu información? Some purposes of software are. Look at the pictures. Look at the pictures right here. Digital assistant, satellite navigation, multimedia player. Some purposes of software are data analyze data. Sure, you can make a software to analyze data. Another one. Some purposes of software are to analyze data. To help professionals. Some purposes of software are. Recuerda que puedes intentar estas preguntas tú por tu propia cuenta o podemos hacer esto juntos. Depende cómo te quieras retar con esta clase número de Application Software 2. Si quieres intentar las preguntas del calentamiento, tú primero, aquí tienes en la plataforma tus recursos, tu material didáctico. Oh, professionals. Kind of looking crazy. Number 2. La pregunta número 2. Si la quieres hacer junto conmigo, si no, para el video, inténtala y te regresas. Es de verbos modales, con el verbo modal, modal verbs, must. Y el verbo principal, learn. Learn, aprender. Y es abierta.
de why. Otra pregunta de información abierta. Why? Why must software engineers learn about many different industries? Okay, let's answer the question with the information we have here. Let's start with the people, the subject. Software engineers, right? Next, la fórmula de verbos modales es verbo modal más el verbo. En afirmaciones, no se usan los verbos modales solos. Así que must, y dijimos el verbo principal learn, must learn. Software engineers must learn. Then we use the information here, the rest, about many different industries. And the question is, why? Because. Why must software engineers learn about many different industries? Why? Software engineers must learn about many different industries because they will in the future, right? They will work in different industries, right? Because software is used in many industries, right? Many different industries. Do you have a different answer? Why must the software engineers learn about different things, different occupations and industries? Excellent, good job. Now let's take a look at some purposes of software. Let's take a look at why the software engineers must learn about many different industries. Good job, you ready? El tema de hoy, Technology Today. Vamos a escucharlo y luego lo leemos en voz alta. Así que paras el video y practicas tu lectura en voz alta. Si gustas escucharlo primero para copy-paste, trata de imitar lo que escuchas. Así que si tienes dificultad o batallas con la pronunciación de algunas palabras, especialmente la lista de vocabulario de la clase de hoy, ahorita es el momento para aclarar dudas de pronunciación. Ready? Unit 9, Application Software 2. Exercise 5, page 21. Technology today. Software engineers might not be familiar with a particular industry. Nonetheless, they must be prepared to write the software. This makes the job challenging, but also interesting and rewarding. Software engineers write many types of programs. They create simple mobile apps for the casual user, but they also design complex programs for fields like bioinformatics. Companies use software for many different kinds of data management. Managers use programs to organize payroll or perform cost analyses. Some programs simulate actions and events, like changes in financial markets.
Individuals use personal devices like multimedia players and digital assistants. Travelers benefit from software like satellite navigation and route planning. Unit 9. Application software. Alright, she reads kind of fast, huh? Now let's read it out loud. En voz alta, Technology today. Software engineers might not be familiar with a particular industry. Nonetheless, they must be prepared to write the software. This makes the job challenging, but also interesting and rewarding. Software engineers write many types of programs. They create simple mobile apps for the cell phones, right? For the usual user, but they also design complex programs for fields like bioinformatics. Companies use software for many different kinds of data management. Managers use programs to organize payroll or perform cost analysis. Some programs simulate actions and events, like changes in the financial markets. Individuals use personal devices like multimedia players and digital assistants. Travelers benefit from softwares like satellite navigation and route planning, like Google Maps, right? GPS. Let's look at some questions for today's reading. Vamos a ver unas preguntas de análisis de lectura de la lectura de hoy. Reading. Read the journal article, then choose the correct answers. Okay? Number 1. What is the main idea of the article? Where engineers learn to design software? Why engineers must learn about various industries? A guide to develop software for a particular purpose? The differences between various types of software? What is the main idea? You got the answer? Why engineers must learn about various industries. Like the warm-up question. Number 2. According to the article, which is a form of data management? Which is a form of data management? Route planning, payroll, satellite navigation, bioinformatics, data management. Payroll, right? You organize the info. You need numbers, the people. Let's see. Companies use software for many kinds of data management. To organize the payroll. Excellent. And number 3, what is not true? Not true of software engineers. They typically work in different industries before becoming engineers. They usually learn to design many different types of software. That sounds true. De eso estamos hablando, right?
They create products for both commercial and individual use. Yeah. Mobile apps para los usuarios, right? Y para las empresas, commercial. Okay. Like the bioinformatics. And they may be unfamiliar with subjects that they are writing software for. Oh, unfamiliar. Of course not. That's not true. Unfamiliar, que tengan conocimiento o experiencia con los temas que están diseñando la software para. No, pues imposible. So, letter D. Letter D is not true. Excellent. All right, let's take a look at la lista de vocabulario for today's class. We got number 1, mobile apps. Number 2, bioinformatics. Data management. Number 3, payroll, las nóminas para pagarle a los empleados. Contaduría de el pago de las nóminas de empleados. Cost analysis. Simulate, un verbo. Oh, that's like number 6, 7, right? Multimedia players. Oh, you need that for the movies. Digital assistants. Okay. Satellite navigation and route planning. Excellent. You got all the vocabulary words for today? Because we are doing an exercise next. Match the words with the definitions. So this is like a dictionary, es como un diccionario. Ya tenemos todos los significados. Vamos a ponerlos con la palabra de vocabulario correcta. A realistic representation of something. Oh. You know, like in Disney World, when you go on the Star Wars and everything is moving, it's moving like it's real, realistic, like flying an airplane represents the airplane, it's something, anything. We call those simulations, simulators. Some people think this is a simulation. We live in a simulation. Letter B. The ability to track and evaluate information. Track and evaluate information. The ability to track and evaluate information. Data management, right? Data, that's the information. La vas a manejar, right? Vas a estar midiendo, evaluando
vas a estar a cargo de la information. ¿Ok? Si no es esa, la cambiamos. Ahorita vemos los otros significados. Like letter C. A company's list of employees and how much they are paid. Pay money, the employees. The payroll. Roll is the list. So, estos significados tienen a veces sinónimos. Cualquier roll call, roll. Ahí está roll. Son como listas. En este caso del pay, pagar, the employees, payroll. Number 1 for letter C. A report that explains expenses. Report and expenses. Gastos. Un reporte, un análisis de cost analysis. Cost. Se parecen, mucho sinónimo. Expenses, cost, right? Pay attention. Pay attention. And we don't have a dictionary. We don't have a dictionary. We only have the definitions here, right? Definition E. Oh, let's change color. Definition E. The application of computer software to the field of biology. Easy. Informatics. Sounds like a cha-ching, cha-ching career. Bioinformatics. And sounds kind of difficult too. A lot of math, a lot of science. Definition F, the process of determining a location based on electronic information. A location. Satellite. Based on the electronic information that the satellite gives us. I think that's satellite navigation, because we don't have route planning. No tenemos la de route planning en este ejercicio, que es parte de nuestra lista de vocabulario. Va a salir en el otro, en the next one. Let's do letter G. A device that can play audio, video, and other files. Media, content, media. A device, a player. Multimedia player. Ok, vamos bien. Las definitions están con palabras casi que se parecen en español. La aplicación de esto, el proceso de esto. Ok. And letter H. Let's do purple. A small handheld computer that typically works as a mobile phone. Okay, is small, cabe en la mano. Oh, digital assistant. Remember those before smartphones? Some people had a digital assistant for your schedule, like a planner. All right. Let's keep going with the vocabulary. Let's do the rest. Okay.
Exercise 4. Choose the sentence that uses the underlined part correctly. En este ejercicio tenemos dos oraciones. Solo una está usando nuestro vocabulario correctamente. Por ejemplo, en la número 1, en la oración A tenemos route planning y en la oración B, payroll. Vamos a leer las dos oraciones para ver cuál estamos usando correcto. Many software apps aid in the process of route planning. Ok. Suena más o menos bien. Vamos a ver la otra. You can use payroll to download whatever app you want. Payroll? Payroll no es para bajar apps, right? Ya vimos que payroll es para pagarle a los empleados. Son las nóminas. So, this is correct. Route planning es algo muy complicado. Necesitamos many software apps. Está Google Maps, está Apple Maps. Yep. Sounds good. Number 2. Tenemos satellite navigation. En la primera, sentence A. En sentence B, tenemos mobile apps. Vamos a leerlas y decidir cuáles estamos usando correctamente. Let's see which one is being used correctly. Software engineers must create satellite navigation in order to help biologists. New phones download mobile apps really quickly. Yep. You go to the App Store. Sometimes it'll ask you for your password. And bam, you have it in really quickly, in seconds. All right, we have a question. Listen and read the journal article again. What types of software might a business person use? What types of software might a business person use? Para contestar esta pregunta es igual que las de calentamiento, remember? Vamos a usar toda la información. Vamos a empezar con la persona, a business person. Hasta dice persona. A business person. Oh, miren, tenemos otro modal. Estas clases ya están en inglés intermedio avanzado. Ya nos están poniendo los verbos modales. ¿Se acuerdan? Salió must. Ahora ya salió might. Transmite posibilidad. O sea que a la mejor sí, a la mejor no. So, a business person. A la mejor, recuerden, los modal verbs no se usan solos. Might, ¿dónde está el verbo? Se usan con un verbo. Ahí está, use. Might use. What type of software? Pues ponemos de una vez aquí, ¿qué tipo es? Algo software, right? Y ponemos unas dos. What types? Pues damos dos ejemplos. A business person might use. Vamos a escuchar el artículo. Nos regresamos al tema de hoy. Ya vimos vocabulario. Ya vimos el análisis de lectura. Vamos a escuchar la lectura otra vez. Pongan atención. Pueden seguirla con los ojos. Para contestar, what type of software? A business person, un ejecutivo, alguien que trabaja en negocios, negocios más serios, negocios donde es difícil. Unit 9, Application Software 2, Exercise 5, page 21.
Technology today. Software engineers might not be familiar with a particular industry. Nonetheless, they must be prepared to write the software. This makes the job challenging but also interesting and rewarding. Software engineers write many types of programs. They create simple mobile apps for the casual user, but they also design complex programs for fields like bioinformatics. Companies use software for many different kinds of data management. Managers use programs to organize payroll or perform cost analyses. Some programs simulate actions and events, like changes in financial markets. Individuals use personal devices like multimedia players and digital assistants. Travelers benefit from software like satellite navigation and route planning. Unit 9. Application Software 2. Exercise. Ok. ¿Cómo les va con la segunda? Ya es la segunda vez que lo escuchamos. Vamos a ver cómo están con su inglés. Vamos a contestar esta pregunta. What types of software es posible, might, a business person use? A business person might use... ¿Tienes un ejemplo? A business person might use mobile apps. Mobile apps software like satellite navigation. Gotta go to the meeting, right? New client. We gotta go to downtown. We need the satellite navigation. Some mobile apps like a digital assistant. Y los gerentes hasta usan como payroll. ¿Y qué era payroll? Data management software. A business person might use mobile apps, satellite navigation software, digital assistant software, data management software. Ok, vamos bien con su inglés de software engineers. Ahora vamos a hacer un ejercicio con el oído. Vamos a escuchar un dueño de una empresa, company owner. Vamos a escucharlo tener una conversación con un engineer, alguien como tú. Y me vas a decir si es falso o verdadero las siguientes declaraciones. The newest project is a route planning application. Estamos trabajando en un proyecto de route planning, de mapas y rutas, como para, no sé, los scooters nuevos o unos carros que se manejen por su propia cuenta, sin chofer. Vamos a ver. The woman asks to see the mobile app. Ok, so creo que la dueña es una mujer. Y the new program must be compatible with digital assistants. Ok, quieren que lo podamos usar con los digital assistants. Vamos a escuchar el dueño de la empresa, la dueña, a lo mejor, y the engineer, la ingeniera, o él. Vamos a escuchar quién es quién. ¿Listos? Pongan mucha atención porque en el siguiente ejercicio tenemos que atrapar algunas palabras con el oído, practicar el oído, hacer ejercicio con el oído en inglés. Ready? Here we go. Exercises 6 and 7. Page 21. Owen, where are we on software developments? We are working on a lot of new things, Ms. Thompson. Last I heard, you were finishing a mobile app for cost analysis. We finished that. Now we're working on a program for route planning. Can you tell me more about that? We want to adapt the satellite navigation program.
but ours will be much smaller. Why is that? It needs to be compatible with digital assistants. Unit 9, Application Software 2. All right, guys. The newest project is a route planning application. That's true. También platicó de satellite navigation que usan para las rutas, para el mapa. The woman asks to see. To see? Nope. Nomás pidió más información. So this is false. And the new program must be compatible. Otro modal verb. Must. Aquí lo están usando con el be. Siempre van con un verbo. Must. Transmite recomendaciones fuertes como leyes o a veces letreros que no debes de hacer esto o lo debes de hacer aquí, por ejemplo. Recomendaciones fuertes. Y obligación ligera como una recomendación fuerte. Y también expectativas que tú ya lo esperas. Miren, como aquí en la número 3, the new program must be compatible, que se puede usar junto con los digital assistants. Entonces, ¿qué usas tú en español para transmitir? Expectativa, recomendación fuerte, casi obligación. Que el nuevo programa debe, como casi a fuerzas, ¿ves? Casi obligación. Y el verbo debe ser, debe estar y debe ser compatible, compatible. Así se dice en español, ¿no? También, compatible. Que se pueda usar, que se lleve bien con algo. Vamos a ver, compatible. Compatible. Debe de ser compatible. Yep, ustedes lo escriben igual en español. Compatible. Compatible. Solo lo leen como ustedes usan las letras en español. Compatible. Recuerden, las L's en inglés suenan mucho como una O. Compatible. All right. Lo prometido, el ejercicio de atrapar palabras. Vamos a volver a escuchar la conversación. Y tú me ayudas a atrapar aquí. Aquí. Okay, are we ready? Pongan en el cuaderno 6 números y cada blanco, each blank represents una palabra. So, por ejemplo, en la número 3 hay 2, número 4 también. So, pongan mucha atención ahí porque es doble, 2 palabras. Here we go. Exercise 5, page 21. Exercises 6 and 7, page 21. Owen, where are we on software developments? We are working on a lot of new things, Ms. Thompson. Last I heard, you were finishing a mobile app for cost analysis. We finished that. Now we're working on a program for route planning. Can you tell me more about that? We want to adapt a satellite navigation program, but ours will be much smaller. Why is that? It needs to be compatible with digital assistants. Unit 9, Application Otra Software vez 2. vamos a repetirlo y te voy a ayudar. Voy a Page poner 21. según el ritmo. Technology today. Software engineers might not be familiar. Exercises 6 and 7, Ready? page 21. Owen, where are we on software developments? We are working on a lot of new things, Ms. Thompson. Last I heard, you were finishing a mobile app for cost analysis.
We finished that. Now we're working on a program for route planning. Can you tell me more about that? We want to adapt a satellite navigation program, but ours will be much smaller. Why is that? It needs to be compatible with digital assistants. Unit 9, Application Software 2, Exercise 5, page 21. All right. Tienes las respuestas, es muy rápido para tu oído. Si se te hace muy rápido, necesitas practicar ejercicios como este, volver a repetirlos, volver a escucharlos. Vamos a hacerlo ahora juntos y le pauso para que escuches claro y hagas mucho rutina con tu oído. ¿Listos? Exercises 6 and 7, page 21. Owen, where are we on software developments? Where are we on... que en dónde estamos, quiere una actualización la jefa, la dueña. Yo creo que Owen, el engineer, es el jefe del departamento de software, porque le piden que dónde estamos en los desarrollos de software. Recuerden, es la dueña de la empresa. Software development. You know what, guys? Let me choose a smaller font for this. There we go. Sorry about that. Make it a little smaller. There we go. Perfect. Hey, Owen. Good to see you. Where are we? ¿Dónde estamos? Quiere actualización on software development. Did you hear that? Le regreso poquito y vamos a la 2. Owen, where are we on software developments? Era plural, developments. Quiere todas las actualizaciones. What's up? All right, number 2, ready? We are working on a lot of new things. We're Working on a lot of new things. We are working on a lot of new things, Ms. Thompson. We're working, Miss Thompson, la dueña. We're working on a lot of new things. Working on, que estamos trabajando. Last I heard you were finishing a mobile app for, que la última vez estaban terminando, right? Last I heard, you were finishing a mobile app for cost analysis. Easy. Cost analysis. El vocabulario de hoy. ¿Se acuerdan? Analysis? Is that right? I think it's like I. Analysis, yep. We finished that. Now we're working on a program for route planning. Ahí está. Route planning, right? We're working on. Así decimos los proyectos presentes. Currently, usamos mucho. Currently. Route planning, right? Number 4, 2 palabras. Route planning. Vamos a number 5. Can you tell me more about that? We want to adapt the satellite navigation. We want to adapt. Adapt. We want to adapt. Program, but ours will be much smaller. Why is that? It needs to be compatible with digital assistants. Unit 9, Application Software 2. Compatible with digital assistants, como en el último ejercicio, right? Alright, guys. Ahora te toca a ti hablar de las actualizaciones de tu proyecto actual. Para eso vamos a usar vocabulario
Miren, where are we on? ¿Dónde estamos? Sobre. On es la preposición de working on. También puedes usar frases. Entonces aquí va el proyecto. Where are we on? Pum. Cualquier proyecto lo pones aquí. Poco a poco vas a poder platicar sin dificultad acerca de tus proyectos. Vamos a ver una una solicitud de información del cliente. Mira, ¿me puedes hablar más acerca de can you tell me more about? Esas son solicitud del cliente, quieren saber, quieren las actualizaciones. Luego tú puedes responder con we started, ya empezamos, para que le des unas actualizaciones. Entonces, tú vas a hacer este ejercicio de tarea y para hacerlo tenemos este formato, un correo electrónico, un email, que ya está todo listo para ti, mira. Ya empezamos y ahora decía we started, ¿no? Vamos a juntar los dos ejercicios, guys. We started. Otra manera de decir eso. We recently finished. Apenas terminamos. Entonces esta la puedes para usar el proyecto que acabas de terminar. Recuerda, los dueños, los jefes quieren actualizaciones. Otro proyecto. A veces nos toca trabajar en varios proyectos a la misma vez. Another project is... ¡Pum! Otro. Pon atención, mira. Esta está buena. Hasta este punto, hasta ahora, nosotros... Eso se dice fácil con so far, so far, so far. Since, desde, since, desde que empezamos, por ejemplo, como en el otro, since we started. Entonces, hablando de empezar, aquí hay otro sinónimo, mira. We will begin writing a new program. Vamos a empezar. Begin, start, begin. Sinónimos. Y le puedes platicar un poco más, mira. La mayoría of these programs will be. Otro verbo modal, el will. El will se usa para acciones voluntarias, promesas y, como en el inglés básico ya saben, en el futuro, pues obviamente las promesas están en el futuro, las predicciones están en el futuro y las acciones voluntarias también. Así que chequen el diccionario de los verbos modales, pongan en Google, diccionario verbos modales, para que vean los usos, lo que transmite cada verbo modal y recuerden que la fórmula es usarlo verbo modal más el verbo principal de acción, ¿verdad? Y se usa el original siempre, miren, sin cambiarlo, como el be. No estamos usando el is, el am o el are, ni el was, ni el were, es el original. Tienes que usar el verbo original. El infinitivo se llama en gramática con los modales. ¿Ya conocen los modales? Hoy salió must, que transmite must, recomendación fuerte, expectativa, casi obligación ligera. Salió el will, acciones voluntarias, predicciones, promesas, futuro, ¿verdad? Todos los verbos modales tienen tiempo adentro. No se puede ponerles un tiempo. Algunos funcionan y transmiten pasado y futuro. El mismo. Entonces hay otros verbos modales como el should, el could,
el would, el have to, el can, el may, el might. Hoy salió el might, hoy salió el must, hoy salió el will. Si no vi uno, no identifiqué uno, háganmelo saber, por favor. Entonces, la idea de este correo electrónico es para que organices tus ideas en escrito. Pon aquí tus ideas, ya tenemos la mitad de ayuda. Ya que termines el correo electrónico, vas a tener todas tus ideas perfectas y puedes usar algunas de estas frases, incluyendo las del correo electrónico de abajo, para hablar de tus software engineering projects. Recent, los recientes, los que acabamos de terminar, ¿te acuerdas? We just finished. Y current, currently, los presentes. ¿Y cómo se va a utilizar? ¿Ven? Will be, que era la última declaración, última oración aquí de nuestro correo. Excelente. Entonces, juntas el correo electrónico y quiero que tengas una conversación, una plática con uno de tus clientes, con uno de los dueños acerca de los proyectos. Excelente trabajo, guys. Sigan echándole ganas. Recuerda que todo el material didáctico está aquí en la plataforma, incluyendo las pistas de audio que utilizamos hoy. Dale otra vuelta a la clase de hoy para que puedas ser capaz de tener la conversación que tenemos aquí en el correo electrónico al final. Y trata de hacer las clases, atacar los ejercicios por tu propia cuenta si te quieres retar. Y luego checas las respuestas junto conmigo. Si eres muy principiante, está bien, lo podemos hacer juntos. Y te puedes ir retando ejercicio por ejercicio. Excelente, guys. Nos vemos en la siguiente clase. Fantástico trabajo. See you guys next time for class number 10.